Nuestro mundo está lleno de misterios asombrosos y descubrimientos enigmáticos. Día tras día, los científicos investigadores se encuentran con objetos que no se pueden explicar. Estos increíbles fenómenos surgen en nuestro planeta de manera inexplicable, haciendo que pensemos cada vez más sobre la naturaleza mística de su aparición. En este video, examinaremos algunos de los descubrimientos más enigmáticos que confunden a los expertos y agitan nuestra imaginación. Aquí están los 15 descubrimientos más increíbles que los científicos aún no han podido explicar completamente. En 1997, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica registró un extraño sonido, que fue denominado bloop. Este zumbido de ultra baja frecuencia provenía de las profundidades del Océano Pacífico y era tan fuerte que estaciones hidroacústicas a más de 5.000 kilómetros de distancia lo escucharon. A pesar de su nombre cómico, el bloop es un fenómeno bastante aterrador. Es posible que la fuente del sonido haya sido un gigantesco monstruo submarino, cuyas dimensiones, basadas en la intensidad del sonido emitido, habrían superado en 3 veces el tamaño de una ballena azul. Es interesante que las coordenadas donde se detectó el bloop coinciden aproximadamente con el lugar que el escritor estadounidense de ciencia ficción Howard Lovecraft llamó la morada submarina de Cthulhu, un monstruo ficticio parecido a un pulpo. Espeluznante, ¿verdad? Los científicos también consideraron la posibilidad de que el sonido pudiera haber sido causado por un fenómeno natural, como un iceberg raspando el fondo del mar o incluso fuentes hidrotermales. A pesar de las muchas teorías, la verdadera fuente del bloop sigue siendo un misterio. No sé qué pensarán ustedes, pero para mi propia tranquilidad preferiría creer que fue un fenómeno natural y no alguna criatura marina. Este misterioso objeto interestelar que atravesó nuestro sistema solar hace algunos años recibió el nombre de Oumuamua, que se traduce como explorador o mensajero desde lejos. En 2017, los astrónomos en Hawái lo observaron y consideraron que en realidad este objeto podría ser parte de las tecnologías de civilizaciones extraterrestres. Normalmente, los investigadores no se adhieren a teorías sobre extraterrestres, pero es sorprendente que esta vez el objeto detectado se acelerara por sí mismo periódicamente, lo que podría haber sido el resultado del uso de tecnologías alienígenas. Muchos objetos interestelares han pasado por nuestro sistema solar, pero solo Oumuamua tenía una forma distinta y un movimiento extraño. Además, los científicos determinaron que el objeto gira, haciendo una vuelta completa cada 7 horas 18 minutos, y se vuelve hasta 10 veces más brillante y luego más tenue. Esto demostraba que la forma del objeto era muy alargada, parecida a un cigarro, posiblemente incluso cilíndrica, y era rojo. Suponer que este objeto era un asteroide también parecía improbable, ya que nunca se habían visto asteroides de tal forma ni en nuestro sistema solar ni en los alrededores. Es sorprendente también que la longitud del cilindro supuestamente llegaba hasta 800 metros con un diámetro de 80 metros, considerando su tamaño, velocidad y aceleración, probablemente era un cometa. Sin embargo, no dejó tras de sí una estela de gas, como lo hacen la mayoría de los cometas, lo que significa que podría ser algo más. Tecnología extraterrestre o simplemente un cometa extraño. Ya no podremos saber más, pues Oumuamua ya se ha ido y no podemos alcanzarlo. Existen muchos hongos extraños, y uno de los más raros y únicos es un hongo llamado el cigarro del diablo. Tiene un color marrón y su forma recuerda a un cigarro, de ahí su nombre. Pero su apariencia única no es lo único que lo hace extraño. Al madurar y abrirse, este hongo extremadamente raro emite un silbido real que se puede escuchar sin ningún dispositivo. Luego libera esporas para su reproducción. Después de abrirse, el hongo cambia su forma y se parece a una estrella. Pero el verdadero misterio del cigarro del diablo es su ubicación. Este hongo solo se puede encontrar en 2 lugares, en Texas y Japón, que están separados por un océano y 11.000 kilómetros. Además, el clima de estos lugares es radicalmente diferente. En Japón, este extraño hongo crece en tocones, mientras que en Texas se puede ver en olmos de cedro. A través del análisis genético, los científicos descubrieron que estos hongos provienen de un ancestro común. Todavía no sabemos por qué crecen solo en estos 2 lugares,
pero se sabe que la separación de estas dos poblaciones ocurrió hace más de 19 millones de años. A pesar de su unicidad y atractivo, el cigarro del diablo también está sujeto a amenazas como la deforestación y la contaminación ambiental. Por lo tanto, si tienes la suerte de encontrar esta maravilla, asegúrate de capturar ese momento. Únete a nuestro canal para sumergirte en el emocionante mundo de misterios y enigmas. Mantente informado sobre las últimas noticias e increíbles historias que tal vez ni siquiera hayas escuchado. Suscríbete al canal, haz clic en la campana, y nosotros continuamos. Uno de los objetos misteriosos se encuentra en el corazón de Siberia y se llama el Nido de Fuego del Águila. Es un cráter bastante inusual, como si hubiera sido extraído de la tierra en medio de la taiga, con un ancho de 130 a 160 metros. El geólogo Vadim Kolpakov se topó con esta extraña estructura en el verano de 1949 y desde entonces se ha convertido en objeto de numerosos debates y conjeturas. ¿Cuándo y cómo surgió este montículo? Nadie lo sabe. Ningún grupo de investigación ha podido esclarecer este objeto. Aquí es donde realmente se encuentra un hallazgo para aquellos que aman las aventuras y los rompecabezas. Es muy curioso que los lugareños estén tan asustados por este cráter que dicen que atrae la mala suerte. Al parecer, incluso los árboles han decidido rodearlo, y los animales locales evitan este lugar. Inicialmente se suponía que el cráter era el resultado de la caída de un meteorito o una estructura mágica arqueológica dejada por una civilización antigua, pero ninguna de estas suposiciones ha sido confirmada. Algunas personas creen que el Nido de Fuego del Águila es el lugar de un accidente de ovni, pero, como la mayoría de las teorías sobre extraterrestres, esto tampoco ha sido probado. Al final, un misterio cubre otro, pero hasta ahora ninguna teoría puede reclamar el título de verdad, y el origen de este lugar sigue siendo incierto. Uno de los casos más misteriosos ocurrió en Jodhpur. Ese día, cuando toda la ciudad tembló por un sonido ensordecedor, nadie podría haber imaginado que la historia de ese momento permanecería para siempre como un misterio. El 18 de diciembre de 2012, a las 11:25, en Jodhpur, India, un fuerte zumbido sacudió toda la ciudad. Los residentes locales, asustados y confundidos, corrieron a las calles esperando ver destrucción o un incendio. Pero las calles estaban tranquilas y el cielo estaba despejado. Nada indicaba algo inusual. La investigación de este incidente no aclaró nada. Ninguna cámara capturó la explosión, ningún testigo vio su ubicación exacta. Fue un sonido que vino de la nada y desapareció de manera tan misteriosa como apareció. Pero esto fue solo el comienzo. Después de la explosión de Jodhpur, sonidos similares comenzaron a escucharse en todo el mundo. Desde el Reino Unido hasta Texas, la gente se convirtió en testigo de misteriosas explosiones que no tenían causas visibles. Estos fuertes sonidos sacudieron casas, despertaron ciudades y solo dejaron preguntas. El zumbido sonoro es un fenómeno que permanece como un misterio. Es similar a la onda sonora de un avión que vuela a una velocidad que supera la velocidad del sonido. Los expertos comparten sus suposiciones, desde nuevas tecnologías hasta fenómenos naturales, donde cada teoría está respaldada por sus argumentos. Sin embargo, ninguna explicación ofrece una respuesta completa a las preguntas, y el misterio de Jodhpur sigue sin resolverse. Pero cada nuevo caso de sonido misterioso trae consigo una nueva esperanza de que algún día todo será explicado. El bosque danzante es un fenómeno asombroso ubicado en la parte occidental de Rusia, en la región de Kaliningrado, dentro del Parque Nacional Curonian Spit. Este bosque, entre otros bosques de pinos, se distingue por sus asombrosos árboles que adoptan formas que desafían las leyes habituales de la naturaleza. Por su naturaleza, el pino tiene un tronco suave, largo y recto. Sin embargo, los troncos de estos pinos están torcidos y doblados, formando bucles, espirales y otras formas caprichosas. Algunos de ellos incluso han recibido nombres únicos como cuernos del diablo, anillo de bruja y puertas del diablo, destacando el carácter místico de este lugar. Los científicos no pueden explicar por qué este bosque ha adquirido tal apariencia. Hay varias teorías sobre la fuente de estas formas inusuales de los árboles, desde el daño de insectos en los brotes de los pinos hasta un virus que causó cambios genéticos en su crecimiento.
Sin embargo, una de las teorías más populares es que los árboles fueron plantados en el suelo inestable de las dunas de arena. De hecho, estos pinos fueron plantados aquí a principios de los años 60 para detener el movimiento de la duna. Si esto es cierto, entonces las personas no solo lograron estabilizar el suelo, sino que también crearon un lugar bastante asombroso. ¿Te gustaría visitar esta increíble reserva? En tiempos antiguos, en el campo de Irlanda, había un pequeño pueblo. Sorprendía que sus habitantes lograran sobrevivir a todo tipo de calamidades durante 1000 años. Se enfrentaron al hambre, epidemias e incluso cambios climáticos. Esta aldea era un verdadero ejemplo de supervivencia y resistencia. Resistieron con firmeza la hambruna que azotó Europa desde 1315 hasta 1317, la terrible muerte negra en el siglo XIV y la famosa hambruna de la patata, que se llevó millones de vidas. Incluso los terribles cambios climáticos no los rompieron. Este asentamiento fue descubierto durante el estudio del polen conservado en la turba de la región montañosa. Los investigadores descubrieron que los habitantes de esta misteriosa comunidad lograron prosperar durante un milenio a pesar de todas las pruebas del tiempo. Quizás la razón de su supervivencia fue que hasta finales del siglo XIX, el asentamiento permaneció sin supervisión y estuvo libre del dominio durante siglos, permitiendo que sus residentes sobrevivieran y prosperaran según sus propias reglas y costumbres. A principios del siglo XX, el destino del asentamiento cambió y la comunidad simplemente dejó de existir. ¿Qué podría haber llevado a tal resultado? Quizás la gente abandonó el asentamiento en busca de mejores lugares para vivir. Es probable que esta pregunta permanezca sin respuesta, y la historia de esta comunidad se mantenga en secreto. En la parte central de la India, en el estado de Maharashtra, se encuentra un magnífico complejo de cuevas, las cuevas de Ajanta. Esta obra maestra arquitectónica única incluye 29 cuevas que fueron talladas en un acantilado hace más de 4000 años. El complejo tiene forma de herradura y está conectado por un solo camino de unos 500 metros de longitud. Las cuevas de Ajanta se consideran uno de los lugares más impresionantes y misteriosos del país, siendo un verdadero tesoro de la cultura india. Originalmente, las cuevas sirvieron de refugio para monjes budistas. Las utilizaron como salas de oración y monasterios durante más de 900 años. Pero en el siglo V de nuestra era, las cuevas fueron abandonadas y solo redescubiertas casi 1500 años después. Las imágenes en las paredes y techos de las cuevas son verdaderas obras de arte que ilustran la vida de diferentes estratos sociales, incluyendo a gobernantes ricos y ciudadanos comunes. Las paredes de las cuevas fueron meticulosamente talladas, capturando momentos de la vida de Buda, su iluminación y su partida de este mundo. ¿Cómo lograron los monjes crear tales imágenes únicas y coloridas en condiciones de casi total ausencia de luz? No está claro. Escriban sus teorías en los comentarios y así nos acercaremos juntos a la verdad. A pesar de nuestro interés en conocer el espacio, es demasiado vasto para estudiarlo completamente. Solo conocemos alrededor del 5% del espacio cósmico, y el resto sigue siendo un misterio completo. Hay mucho interesante para explorar en el espacio, pero quizás uno de los fenómenos más extraños observados por los astrónomos son las ráfagas rápidas de radio o FRB. Estas explosiones de radio son destellos intensos de ondas de radio de origen desconocido que duran milisegundos. La primera FRB fue descubierta en 2007 y desde entonces se han registrado alrededor de 140 ráfagas en todo el universo. Los astrónomos estiman que las señales provienen de una galaxia ubicada a aproximadamente 8.000 millones de años luz de nosotros, pero la ubicación exacta y la causa de la explosión son desconocidas. Esta breve ráfaga de ondas de radio es efímera y dura solo unos milisegundos, pero en ese instante libera el equivalente a la energía emitida por nuestro Sol durante 30 años. La causa y el origen de las FRB son desconocidos. Algunos científicos creen que las ráfagas rápidas de radio podrían ser causadas por el colapso de estrellas, mientras que otros piensan que podrían ser el resultado de campos magnéticos potentes. Es poco probable que su fuente esté en nuestra propia galaxia. Puede que pasen muchos años antes de que podamos desentrañar el misterio de este extraño fenómeno. ¿Podría ser esta la prueba de que no estamos solos en el universo? ¿Qué opinas?
Otro misterioso artefacto de la antigüedad que personifica los enigmas del pasado fue descubierto durante excavaciones arqueológicas en el siglo XIX. El origen de este artefacto se data alrededor del año 1800 antes de nuestra era. Este artefacto es la escritura lineal A, que consiste en una larga tabla de material antiguo en la que se han tallado símbolos y dibujos misteriosos. El misterio de la escritura lineal A ha atormentado a los lingüistas durante muchas décadas, mientras intentaban relacionarla con la escritura lineal B, que fue exitosamente descifrada en los años 50 por Michael Ventris, un joven arquitecto británico, cuya traducción se convirtió en uno de sus logros más asombrosos. La escritura lineal B se utilizó en la Grecia continental y en Creta 150 años después de la escritura lineal A. Lo más probable es que ocurriera algún cambio lingüístico en el proceso de evolución de la escritura A a la B, siendo el mismo idioma. Sin embargo, ha pasado casi un siglo desde el descubrimiento de la escritura lineal A, y hasta ahora nadie ha podido descifrar ni una sola frase. ¿Qué está codificado en esta escritura? ¿Quién sabe? Tal vez en unos años alguien como Michael Ventris finalmente descifre este misterioso lenguaje escrito. Si te interesa descifrar códigos y rompecabezas, quizás quieras intentar descifrar la escritura lineal A. Pero por ahora, el misterio de la antigua cultura que utilizó este lenguaje sigue siendo un enigma. La batería de Bagdad, también conocida como la batería parta, es un artefacto arqueológico que ha suscitado muchas preguntas y debates. Este objeto misterioso fue descubierto en Irak, cerca de la antigua ciudad de Bagdad. El tamaño del artefacto era aproximadamente de 14 centímetros de altura y consistía en una olla de arcilla dentro de la cual había una hoja de cobre enrollada, en la que, a su vez, se colocaba una varilla de hierro. El nombre de batería de Bagdad se le dio a este artefacto debido a su lugar de descubrimiento, y se supone que podría haber sido utilizado como una antigua batería eléctrica. Esta suposición se basa en la estructura del objeto y su similitud con una batería moderna. Cuando el artefacto fue investigado, los científicos descubrieron que era capaz de producir aproximadamente medio voltio de electricidad. Esto apenas es suficiente para alimentar una bombilla, pero es posible que estas baterías se usaran para otros fines. Existe la posibilidad de que la batería de Bagdad se utilizara con fines médicos o religiosos. Se supone que fue creada en la antigüedad, en el período del siglo IV al tercer siglo antes de nuestra era, aproximadamente 2000 años antes de que Alessandro Volta inventara su propia batería en 1800. ¿Cómo podría ser que nuestros ancestros lograran crear algo que estaba tan adelantado a su tiempo? ¿O hemos subestimado enormemente sus capacidades? Otro antiguo artefacto encontrado tiene un origen y una historia poco claros. El hierro de Wolfsegg, también conocido como el cubo de Salzburgo, es un objeto misterioso descubierto en 1885 cerca de Wolfsegg am Hausruck, Austria. Este pequeño pedazo de hierro fue encontrado por un trabajador en una mina de carbón mientras rompía un gran bloque de carbón. Este extraño objeto de forma ovoide estaba cubierto de abolladuras y tenía una profunda ranura alrededor de su circunferencia. Pesaba casi 800 gramos. Inicialmente, el pedazo de hierro encontrado parecía no tener nada de especial y parecía simplemente haber sido cortado de un fragmento de mineral de hierro. Pero investigaciones posteriores mostraron que la edad del carbón en el que se encontró el objeto era de entre 20 y 60 millones de años. Por lo tanto, el huevo de hierro encontrado también era de esa misma época. Aquí yace el misterio. ¿Cómo pudo un pedazo de hierro haber sido tallado millones de años antes de la aparición de los primeros humanos en la Tierra? Científicos y expertos han intentado explicar esta anomalía durante los últimos 130 años. Inicialmente, se pensó que este extraño artefacto era un meteorito, pero después de que el objeto fue analizado, los investigadores concluyeron que su composición no era de origen meteorítico. Algunas personas creen que el huevo de hierro fue traído a nuestro planeta por seres extraterrestres. Los escépticos incluso sugieren que es un fraude evidente. Depende de ti decidir en qué teoría creer, pero tal vez nunca conozcamos la verdad, ya que el artefacto desapareció misteriosamente. El dodecaedro romano es un misterioso artefacto del antiguo Roma que sigue provocando muchas preguntas y debates entre investigadores y arqueólogos.
Este objeto es una esfera hueca de bronce con 12 caras, cada una de las cuales tiene la forma de un pentágono regular. Los dodecaedros romanos han sido encontrados en diversos lugares, desde Escocia hasta Hungría, y se estima que datan de entre el primer y cuarto siglo de nuestra era. A pesar de haber sido descubiertos en el siglo XIX, su propósito aún sigue siendo un misterio. Los investigadores tienen más de 50 teorías sobre el uso de estos dispositivos. Podrían haber sido candelabros, objetos decorativos, instrumentos astronómicos, juguetes, armas o algo más. Una de las teorías sugiere que los dodecaedros estaban relacionados con rituales místicos o religiosos y que se usaban en rituales mágicos o como símbolos de los dioses. Otra teoría valiosa sugiere que los dodecaedros romanos fueron utilizados como herramientas para medir distancias en la tierra o en el cielo. Lo más sorprendente es que los dodecaedros fueron descubiertos en diversos ámbitos de la vida de los antiguos romanos. En entierros humanos, en cajas con joyas de mujeres, en campamentos militares. Esto indica que tenían funciones y propósitos diversos. Quizás futuros descubrimientos arqueológicos y análisis nos ayuden a comprender mejor su origen y propósito, pero por ahora continúan siendo uno de los artefactos más intrigantes del mundo antiguo. La historia de las misteriosas tuberías de la montaña Baigong es otro de los enigmas sin resolver. Las tubos de Baigong son tubos de hierro de varios tamaños, encontrados en la provincia de Hunan, en China. Fueron descubiertos en el fondo del lago Tozon y en la orilla de la montaña Baigong. Uno de ellos pasaba por una cueva y salía en la cima de la montaña, mientras que otro entraba desde el fondo de la cueva en algún lugar abajo. Esto daba la impresión de los restos de un antiguo sistema o mecanismo de tuberías. Las tuberías encontradas, de más de 150.000 años de antigüedad, han suscitado muchas preguntas. Fueron procesadas como si hubieran sido creadas por maestros de la época moderna, pero ¿cómo fue esto posible en la antigüedad? Los nómadas que habitan esta área se movían de un lugar a otro. Claramente no tenían interés en establecer tuberías. Y hay una suposición de que probablemente algunas civilizaciones más avanzadas intervinieron. De hecho, algunas personas creen que estas tuberías fueron traídas aquí por extraterrestres, porque contienen silicio, lo que las hace similares a las piedras encontradas en Marte. Pero según otros investigadores, estos tubos metálicos oxidados son en realidad restos de raíces de árboles que se petrificaron. Con el tiempo, sufrieron cambios y adquirieron una apariencia y propiedades similares a las de los tubos metálicos oxidados. Hasta la fecha, no se ha realizado ninguna investigación científica seria sobre este misterioso fenómeno, lo que permite hacer las suposiciones más increíbles. Y para los emprendedores locales, las misteriosas tuberías de Baigong son una oportunidad para ganar bastante dinero con los turistas. ¿Cuánto tiempo puedes quedarte bajo el agua? La mayoría de las personas pueden contener la respiración hasta 90 segundos sin entrenamiento, pero algunos profesionales pueden hacerlo por más de 20 minutos. Pero, ¿sabías que hay personas entre nosotros que han evolucionado de manera misteriosa para tener la capacidad de contener la respiración más tiempo que las personas normales? Conoce a los nómadas marinos, o Bahau. Estas personas viven en grandes casas-barcos y a menudo varias familias juntas. Sin embargo, las personas más adineradas pueden permitirse una casa propia sobre pilotes que se encuentra directamente en el agua. Estos nómadas marinos habitan las aguas de Filipinas, Malasia e Indonesia. Dado que viven tan cerca del océano, simplemente han evolucionado para adaptarse mejor a su hábitat. En investigaciones se encontró que todos los miembros de esta tribu tienen un vaso agrandado, lo que les permite permanecer bajo el agua más tiempo que las personas terrestres comunes. Los niños en esta comunidad pueden bucear hasta una profundidad de 60 metros y contener la respiración hasta 13 minutos. Probablemente todo se deba a una mutación genética que se desarrolló en los cuerpos de los Bahau debido a su entorno especial, o quizás otros factores influyeron en esta increíble habilidad. Quizás esto siga siendo un misterio, ya que con la llegada de la civilización también cambia el estilo de vida de estos pueblos. Todos estos descubrimientos nos plantean muchas preguntas y estimulan nuestra curiosidad, pero por ahora no tenemos respuestas precisas. Quizás en el futuro podamos finalmente desvelar sus secretos. Mientras tanto, sigamos maravillándonos y explorando nuevos misterios que nos brinda el universo. Y para no perderse las próximas historias emocionantes,
No olviden suscribirse y dar me gusta. Su apoyo es nuestra inspiración. Gracias por su atención y hasta pronto.